Hola, ¿qué tal? ¿Me logran escuchar? Hola, hola. Yo se escucho, maestra. Muy bien, muchísimas gracias, Betty. Muchas gracias, Eli. Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Déjenme realizar la proyección de pantalla. Ahí está. Buenas tardes a todos. Pues bueno, esta semana estamos trabajando con los elementos y ecuaciones de una parábola. Ya la semana anterior estuvimos analizando un poquito lo que es la parábola. Vamos a verlo un poquito más a fondo. Primero, comenzamos con la definición. La parábola nos dice que es una curva que se obtiene cuando un plano corta un cono de manera paralela a la generatriz, con lo que solo se corta uno de los mantos del cono. Si recordamos, la semana pasada estábamos viendo cómo se formaban las secciones cónicas, como esta que logramos visualizar aquí, es una sección cónica. Ahora bien, nos decía que teníamos dos líneas rectas que se intersectan y una de ellas se queda fija y la otra comienza a girar. Esta viene siendo la que gira, viene siendo la línea generatriz, la que forma la curvatura. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Vamos a suponer, ya tenemos la sección cónica, ya tenemos el cono. ¿Qué pasaría si nosotros, de forma paralela a la generatriz, es decir, a la línea que está girando, cortamos el cono? Por ejemplo, aquí si cortamos paralelo a esta línea que se ve aquí en diagonal, vendría siendo el corte que nos hizo, paralelo a la generatriz. Es decir, al hablar de paralelo quiere decir que tiene el mismo ángulo de inclinación. Entonces, si nosotros cortamos el cono, nos quedaría una figura más o menos como esta. Y entonces, ¿qué pasaría? Que estaríamos visualizando lo que se conoce como parábola. De cualquier forma, si nosotros giramos o cortamos de forma paralela a la generatriz, solamente cortaríamos uno de los conos, no cortaríamos los dos, cortaríamos uno y de cualquier forma estaríamos formando una parábola. Entonces, a eso se refiere la definición de parábola. Muy bien, continuamos. Ahora bien, como lugar geométrico. Como lugar geométrico se dice que la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que existen de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. También ya habíamos visto un poquito de los elementos de la parábola. Sabemos que cuando hablamos, por ejemplo, de la directriz, estamos hablando en realidad de una línea recta. Aquí la podríamos dibujar o bueno, lo podemos visualizar como esta línea que está en moradito, la estoy remarcando con rosa. Esta viene siendo la directriz. Ahora bien, también tenemos un punto interno a la parábola. Este punto se conoce como foco y siempre la distancia que hay de la generatriz al vértice, el vértice es este punto que estoy tocando, que viene siendo en una parábola vertical el punto más alto de la parábola. Bueno, la distancia que hay de la directriz al vértice debe de ser exactamente la misma que hay desde el vértice al foco. Entonces, esas son las características de la parábola y tenemos diferentes tipos de parábola. Tenemos parábolas verticales y tenemos también parábolas horizontales. Cuando hablamos de parábolas verticales, la parábola puede estar abierta hacia arriba, en cuyo caso el foco nuevamente está por dentro de la parábola y la directriz está por fuera. También en una parábola vertical, pues vemos que puede estar abierta hacia abajo. En una parábola horizontal, puede estar abierta hacia la derecha o bien puede estar abierta hacia la izquierda. Y entonces encontraríamos nuevamente que el foco
estaría por dentro y la directriz en línea recta estaría por fuera. Muy bien, esos son algunos de los elementos básicos de la definición de parábola. Ahora bien, cuando ya estudiamos más a fondo la parábola como lugar geométrico, vamos a encontrar ecuaciones con las cuales se representa dicha figura. Primero, tenemos que distinguir también dónde está el vértice de la parábola, ya que estos son los casos, ya que en estos casos, perdón, vamos a tener fórmulas diferentes a que si el vértice está fuera del origen. Cuando el vértice está fuera del origen, perdón, cuando el vértice está en el origen, es decir, en el punto 0,0, el foco va a seguir esta fórmula, A,0. La distancia del vértice al foco va a ser mayor que 0. El eje de la parábola va a estar en y igual a 0. La directriz va a tener esta fórmula x igual a menos a. Y vamos a tener dos puntos de la parábola que están alineados con el foco. Aquí visualizamos el foco, tenemos un punto L y un punto R que corresponden al lado recto. Entonces tendríamos que las coordenadas sería el valor de A, dos veces el valor de A. Ahora bien, la longitud del ancho focal seguiría la fórmula valor absoluto de 4 veces el valor de A. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del valor absoluto, jóvenes, hablamos del valor real del número, es decir, cuando no tiene signo. No importa, por ejemplo, si la distancia la ubicamos hacia el lado de los negativos. Por ejemplo, aquí tenemos el -1, -2 y -3. Y me piden calcular la distancia que hay desde el 0 hasta el -3. Cuando hablamos de una distancia, la distancia no puede ser negativa. Entonces, a pesar de que vamos en la dirección de los números negativos, la distancia siempre va a ser positiva. Entonces, lo que nos dice las barras de valor absoluto, que son las barras verticales que puedes ver en la fórmula, lo que nos dice es que no importa la dirección de los signos. No importa si es positivo el valor que tienes adentro o si es negativo. El valor absoluto siempre nos va a dar un número en positivo. Vamos a imaginar que tenemos, por ejemplo, valor absoluto de 8. El valor absoluto de 8 viene siendo 8. Y si tuviéramos valor absoluto de -8, nuevamente tomamos el número 8, pero ahora sin signo. Es decir, valor absoluto de -8 es igual a 8 sin signo. Ahí está. No importa si el número es positivo o negativo, si está en barras de valor absoluto, arrojamos el número sin signo alguno. Ok. Entonces, a eso refieren las barras de valor absoluto. El parámetro sigue la fórmula 2 veces el valor absoluto de A. Esto aquí. ¿Qué otras características podemos encontrar en una parábola horizontal abierta a la derecha y que tiene vértice en el origen? Muy bien. Nos dice que este tipo de parábolas es simétrica con respecto al eje X. Observamos aquí, tenemos el eje X, el eje horizontal, y si observamos bien esta parábola, tiene su vértice aquí, en el punto 0,0. ¿Qué es lo que pasa? Llega a este punto máximo y todos los valores se repiten. Aquí no tengo valores numéricos, pero la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de aquí a aquí. Estas distancias son iguales. La distancia que hay desde este punto hasta este otro es la misma que hay hacia este otro punto. ¿Por qué? Porque hablamos de una simetría con respecto al eje X. El eje X está dividiendo la parábola en dos partes exactamente iguales. Por eso decimos que es simétrica con respecto al eje X. ¿Qué otra característica podemos distinguir? En su dominio, tiene todos los valores posibles de X, o no,
o nos dice que x es mayor o igual que 0. Cuando hablamos del dominio de una figura, estamos hablando de los valores permitidos en el eje X. Nuevamente, si nosotros observamos esta parábola, observamos por dónde pasa. Vemos que la parábola tiene su vértice en el punto 0. Entonces, en X va desde 0. Y luego vemos que esta parábola se está abriendo en el eje X de tal forma que se puede extender por el infinito. Ahí salió chueca. Pero podría seguir abriendo y seguir abriendo y seguir abriendo de forma infinita. Por lo tanto, decimos que en su dominio la parábola permite todos los valores de X siempre y cuando sean mayores o iguales que 0. Si se fijan, esta parábola en ningún momento cruza por los valores menores que 0. En ningún momento está de este lado, del lado de los negativos. Entonces, el dominio nos habla de la trayectoria de la parábola en los valores del eje X. Y el rango, por otra parte, es lo contrario. El dominio nos habla de los valores posibles de X, el rango nos habla de los valores posibles de Y. Y aquí nos dice que en el rango la parábola tiene valores de Y, elemento de los reales. Los números se clasifican de diferentes formas. Cuando hablamos de números reales, hablamos de todos los valores existentes, todos los números que existen. Pudieran ser números positivos o números negativos y pudieran ser números con decimales. Entonces, cuando nos dice que en el eje Y permite valores, elementos de los reales, nos está diciendo que se puede extender de manera infinita. Nuevamente, si nos ubicamos en el vértice, vemos, por ejemplo, que esta parábola llega a este punto de aquí más o menos. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros continuamos abriendo esta figura parabólica, en el eje Y va a seguir creciendo, de forma que va a ir por todos los números positivos. Pero al ser una figura simétrica, sabemos que de la misma forma va a estar creciendo en los números negativos. Por lo tanto, decimos que los valores de Y que permite la parábola son todos los números reales. Hasta ahí, ¿se entienden los conceptos de dominio y rango? Maestra, una pregunta, ¿de dónde sacó el 8? Ah, ok. No, ahorita son valores simulados. Les estaba explicando la definición de valor absoluto. Aquí no tenemos ningún valor numérico. Cuando les hablaba del valor absoluto. El valor absoluto se denota por dos líneas verticales. Y cuando nosotros tenemos un número dentro de estas barras de valor absoluto, nos está pidiendo calcular un valor numérico sin signo. Entonces yo le puse el 8 simplemente para simular, pero no es que tuviéramos un valor numérico. Hubiera podido poner un menos 10, por ejemplo, y decimos, valor absoluto de menos 10 es igual a 10. ¿Qué quiere decir? Replicamos este mismo número, pero le quitamos el signo, porque de eso nos habla un valor absoluto, de un número sin signo. ¿Sale? Ah, ok, gracias, maestra. Gracias a usted, Lucera. Referente al dominio y rango, ¿se entendió lo que estábamos tratando de ver? Cuando hablamos de lugares geométricos, jóvenes, las figuras son infinitas. Pueden extenderse por el infinito. ¿Qué es lo que pasa con esta figura parabólica? Vamos a suponer que tenemos un eje Y, medio choco que me quedó. Y vamos a suponer también que tenemos un eje X. Eje X y eje Y.
Si nosotros dibujamos una parábola con vértice en el origen, en este punto de aquí, el punto 0,0, la parábola va a tener esta forma, más o menos. Yo aquí la terminé, pero la realidad es que la parábola sigue abriendo y sigue abriendo, y de forma simétrica sigue abriendo y sigue abriendo del otro lado. Aquí no cabe el espacio, pero seguimos abriendo la parábola. Si visualizamos que la parábola es una figura infinita, entonces vamos a tener valores permitidos en el eje X y valores permitidos en el eje Y. En el eje horizontal, los números tienen que ser forzosamente mayores que 0, mayores o iguales que 0. ¿Por qué? Porque si se fijan, la parábola está tocando el punto 0,0. Entonces, a partir de aquí, de ese punto 0,0, la parábola se continúa abriendo. Y entonces, pudiera ser que aquí tengo el 5, o pudiera ser que ese lugar, en lugar de ser 5, sería 15, 105, 1050, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que la parábola toma todos los valores de X siempre y cuando sean mayores o iguales que 0. A esto se le conoce como dominio. ¿Qué pasa con el eje Y? En el eje Y, o bueno, el rango, lo que se conoce como rango de la parábola, corresponde a los valores permitidos de una figura en el eje Y. Vamos a suponer que aquí tenemos la parábola. Nuevamente, si ustedes observan en el eje Y, nuevamente tenemos el vértice en el punto 0,0, pero la parábola sí sigue abriendo en el eje Y, tanto en positivo como en negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la parábola va a estar pasando por todos los valores que existen en el eje Y. No importa si son positivos o si son negativos. A todos los números que existen se le conocen como números reales. Por eso nos dice que el rango es Y, elemento de los números reales. Porque en sí la parábola puede abrirse de forma infinita, tanto en positivo como en negativo. Entonces, a eso se refieren los conceptos de dominio y de rango. Muy bien. Eso hablando de las características de una parábola horizontal que abre a la derecha y tiene un vértice en el origen. Vamos a identificar ahora los elementos, hablando de coordenadas, de una parábola que tiene ecuación y al cuadrado es igual a 16x. Primero, recordemos que la ecuación ordinaria de este tipo de parábola viene siendo esta que tenemos aquí. Y al cuadrado es igual a 4 veces el valor de a por x. Aquí está la ecuación ordinaria. La vamos a utilizar. Si se fijan, esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación ordinaria. Entonces, para poder encontrar el foco de la parábola, necesitamos distinguir el valor de la letra A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer una relación de igualdad entre estos dos. Nos dice que la y al cuadrado es igual a 16x. Por otra parte, la ecuación ordinaria nos dice que y al cuadrado es igual a 4 veces el valor de a que multiplica x. ¿Qué vamos a hacer? Igualamos el lado derecho de ambas ecuaciones. Este con este lo igualamos. Decimos que 16x es igual a 4 veces el valor de a que multiplica x. Y de aquí hacemos un despeje. Lo que nos interesa conocer a nosotros es el valor de la letra A, porque si se fijan,
está en todas las fórmulas que tenemos aquí. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar primeramente, el valor de la letra A. Vamos a despejar. Para despejar tenemos que identificar qué es lo que le estorba al elemento que nos interesa. En este caso nos interesa la letra A. Dentro del mismo lado, ¿cuáles son los elementos que le estorban? ¿Alguien que me pueda ayudar? El 4 y la X. Perfecto. El número 4 y la letra X le estorban para que se quede solo. Entonces, los vamos a pasar al otro lado del igual. El 16X se pasa exactamente igual, el signo de igual también. El 4 lo pasamos al otro lado. Cuando vemos número y letra pegado, como aquí, significa que están multiplicándose. Y vamos a utilizar la contraria a la multiplicación, que es la división. Entonces tenemos 16X entre 4 es igual a la letra A, que multiplica a la letra X. Dos letras juntas también implican multiplicación, pero eso ahorita lo continuamos. Hacemos primero la división. 16 entre 4. A 4. 4. Muy bien. Bajamos la letra X. 4X es igual a la letra A que multiplica X. Ya me habían dicho que la letra X también le estorba a la letra A. También la mandamos al otro lado. Está multiplicando, pasa dividiendo. Tenemos 4X es igual a la letra A, que se divide entre X. Cuando hacemos esto, lo que podríamos hacer es eliminar directamente la letra X con la letra X. Se van. ¿Por qué? Porque decimos, un número dividido entre el mismo número es igual a 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, si dividimos 9 entre 9? 1. 1. Muy bien. 8 entre 8. 1. 1. Perfecto. Entonces, sabemos que cualquier número dividido entre sí mismo es igual a 1. Entonces aquí me dicen X entre X, pues realmente es un 1. ¿Y qué pasaría si multiplico 4 por 1? Me queda 4. Por eso no es necesario que trabaje las multiplicaciones ni las divisiones, simplemente elimino las X que están arriba y las que están abajo. Y ya está. Me queda entonces que la letra A es igual al número 4. ¿Dudas de cómo se llegó a esto? No, maestra, gracias. Muy bien. Ahora identificamos el foco de la parábola. El foco nos dice que está en el punto A,0. Únicamente lo que vamos a hacer es una sustitución. El foco estaría en qué coordenada. ¿Cuánto vale la letra A? 4. Muy bien. 4,0. Y ahí tendríamos el foco de esta parábola. Longitud del ancho focal. El segmento LR es igual a el valor absoluto de 4 que multiplica A. Nuevamente hacemos la sustitución. Es igual al valor absoluto de 4 que multiplica a 4. A 4. Muy bien. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. Muy bien. Entonces el ancho focal de esta parábola es 16. ¿Cuánto mide el parámetro? El parámetro mide 2 veces el valor de A. Es decir, 2 por 4. ¿Cuánto es 2 por 4? 8. Muy bien. Y las coordenadas de los puntos L y R. El punto L, ¿qué coordenada tendría si sustituimos aquí? Es 4. Muy bien. Y luego es 2 que multiplica 4 también, ¿verdad? Así es. 8. Muy bien.
4,8. ¿Y cuál sería la coordenada del punto R? 4 menos 8. Excelente. 4, menos 8. Entonces, estos son los elementos de una parábola con esta ecuación ordinaria. Si nosotros graficáramos esa parábola, voy a bosquejarla nada más. Nos dice que el foco está en el punto 4,0. Bueno, primero ponemos los ejes. Eje Y. Y eje X. ¿Ok? El foco está en el punto 4,0. Entonces, en el eje X vamos a desplazarnos hasta el número 4. Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4. En Y el valor se queda en 0. Entonces, este sería el foco. 4,0. Nos da las coordenadas de los segmentos L y R. L está en el punto 4,8. Aquí ya tenemos el 4. En X, 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos con los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. ¿Ok? Un punto está en el punto 4,8, más o menos aquí. Y el otro en el 4, menos 8. Más o menos por aquí. Ahí lo vemos. Al que está en el 8 positivo se le conoce como L. Y al otro se le conoce como R. Ahora bien, por la ecuación ordinaria de la parábola, y cuadrada es igual a 16x. Sabemos que la parábola tiene su vértice en el punto 0,0. Es decir, aquí donde se intersectan las rectas. Este es el punto 0,0. Ya que tenemos los elementos, podemos graficarla. Los puntos L y R son puntos por los que pasa la parábola. Recordando que la parábola tiene una forma curva, vamos a unir los puntos de la letra L con el vértice con la letra R. Más o menos así. Más o menos así. Ahí está. Recordando que es una curvatura. Ahí está. Entonces, esta vendría siendo más o menos la parábola de la que estamos hablando, con estos elementos. Ahora, nos dice que la longitud del ancho focal, el segmento LR es igual a 16. ¿Qué pasa si nosotros contamos o medimos la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto? Sabemos que de aquí a aquí hay 8 unidades. Sabemos que de este punto a este otro hay otras 8 unidades. Si sumamos los dos, 8 más 8 nos da 16. Que si se fijan, fue lo que nos salió aquí, 16. Ahora bien, nos habla también del parámetro. El parámetro nos dice que es igual a 2 veces el valor de A. ¿Qué viene siendo A? A es la distancia que hay
desde el vértice al foco. Entonces, esto de aquí, esta distancia, viene siendo A. ¿Qué es lo que pasa? El parámetro que es la distancia que hay desde el foco hasta la directriz. Y la directriz debe de estar a la misma distancia que hay del vértice al foco. Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí tenemos 4 hacia la derecha, la directriz estaría por fuera, 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Aquí estaría. Y aquí podríamos trazar nuestra línea recta. Esta que tracé en amarillo viene siendo la directriz. Y entonces el parámetro corresponde a 2 veces el valor de A. Si se fijan, aquí ya tenemos desde el vértice al foco, tenemos el valor de A una vez. Y desde la directriz hacia el vértice tenemos otra vez el valor de A. A más A es igual a 2 veces A. Y sabemos que la letra A mide 4. Y decimos entonces 4 más 4 es igual a 8. Que viene siendo el valor del parámetro. Entonces, con esta información, identificando los elementos de la parábola, nosotros podríamos dibujar la parábola en sí, como lo hicimos aquí. ¿Dudas sobre esto? ¿O no hay ninguna o las hay todas? ¿Sí se va entendiendo más o menos? Sí, maestra, sí la entendí. Ok, muchísimas gracias. Ok, jóvenes, nos quedan 6 minutos de esta sesión. Voy a finalizarla para comenzar con la parábola horizontal, pero ahora abierta hacia la izquierda. Ingresamos en el mismo enlace, por favor, para continuar la clase. Gracias. Ok, maestro. Gracias, hasta luego.